Información, asistencia técnica, capacitación y mucho más del sector agropecuario. Bienvenidos a su programa El Agro y Más. Iniciamos. Hola, qué gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida a este su programa Agro y Más. Información y capacitación del sector agropecuario nacional y regional. Recordarles, como siempre, el agradecimiento al programa de emisoras culturales del ICER a lo largo y ancho de nuestro país, a Canal 53 y, por supuesto, las redes sociales que siempre tenemos a su disposición para que usted se pueda comunicar con nosotros. Facebook, Instagram, YouTube y ahora también en Spotify. Usted nos puede buscar como Agro y Más Costa Rica y se mantiene bien informado del sector agropecuario nacional y regional. Esta semana tenemos un tema muy importante y una invitada de lujo. Desde ya agradecemos a la directora ejecutiva de la Organización Internacional del Café, doña Vanusia Nogueira, que por medio del CATIE desarrolló un webinar sobre, ¿qué podemos decir? Las perspectivas de la producción de café a nivel internacional. Siempre es importante cuando usted incursiona o está inmerso en alguna actividad agropecuaria, pues conocer cuáles son esas perspectivas mundiales de la actividad en la cual estamos incorporados. Por eso es que esta semana este tema es sumamente importante porque el café es un rubro no solo de importancia para nuestra región, sino que un rubro de importancia para nuestro país. Esta semana, gracias a doña Vanusia, vamos a desarrollar el tema de desafíos y oportunidades de la caficultura. Así que preste mucha atención al programa esta semana y por supuesto a esta invitada de lujo que tenemos esta semana en su programa Agro y Más. El Agro y Más presenta el tema de hoy. Vamos a hablar un poco respecto a todo. Vamos a hablar un poco de las oportunidades y desafíos de la caficultura a partir de una visión que es la visión de la Organización Internacional del Café. La Organización Internacional del Café es una entidad, una institución intergubernamental que hace parte de ella como 77 países. Tenemos 77 países miembros a través de tratados internacionales. Muchos de los países de la región de Centroamérica, Caribe, Sudamérica hacen parte, son miembros de la OIC y estamos siempre juntos haciendo los trabajos. Para hablar hoy, hablaremos un poco entonces respecto a perspectivas del mercado, de los países productores, frente a impactos de cambio climático y también las presiones del suelo, del agua y también de la biodiversidad. En los países miembros de la OIC tenemos tanto países productores como también países consumidores. Entonces estamos siempre haciendo el seguimiento por completo de todo lo que pasa en el sector. Hoy entonces cumpliremos una agenda que es muy larga, muy amplia, y vamos a dividir en 5 principales temas. Hablaremos un poco respecto al panorama global, hablaremos sobre competitividad de costos, después del futuro de la producción del café, la producción potencial en escenarios futuros y también respecto a tendencias de consumo, porque creo que siempre estamos abiertos y tenemos que estar abiertos principalmente como países productores a lo que quieren los consumidores y dónde está el mercado, cuáles son las nuevas perspectivas para el mercado en general. Entonces, vemos un poco respecto al panorama general. En este momento tenemos muchos desafíos estructurales que son compartidos por todos nosotros, por todos los países. Los costos de producción están aumentando muchísimo por temas de costos laborales, por temas de insumos y también de la energía. Y con todo esto, entonces, vamos a disminuyendo los márgenes de los productores, especialmente en regiones que son menos mecanizadas. Los precios de energía e insumos aumentan por temas de fertilizantes, por los conflictos geopolíticos que tenemos con Rusia y Ucrania en el Oriente Medio y todo esto. Entonces vamos elevando los costos de producción como a unos 40-60%, se han aumentado los costos de fertilizantes entre 22 y 24.
El tema de logística e infraestructura, también tenemos cuellos en puertos, tenemos ineficiencias en carreteras, en muchos países nos falta carreteras, tenemos también largas cadenas de suministro que aumentan el costo de comercialización en muchos países, con muchos intermediarios en todo el proceso, especialmente en países africanos sin litoral, pero también en algunos de nuestros países en Latinoamérica. Y ya hablé un poco respecto a los choques geopolíticos y ellos están por ahí trayendo tensiones para el estrecho de Hormuz, por ejemplo, que estamos hablando tanto en los últimos días. Desafortunadamente, las interrupciones de rutas marítimas y la volatilidad monetaria que genera un riesgo muy fuerte en todas las regiones productoras. También son desafíos que todos estamos enfrentando, todo lo que pasa para todas las producciones. Y ahí entonces vamos a hablar un poco respecto a competitividad y costos. La industria mundial de café es una industria muy dinámica. El consumo creció como un promedio de 2,7% entre 1990 y 2024, lo que tenemos en esta pantalla, ¿sí? En esta diapositiva vamos desde el 90 hasta 2024 y entonces tenemos un crecimiento que es un crecimiento del consumo y también el crecimiento de la producción. Este crecimiento del consumo entonces ha crecido a 2,27 por medio por año. El crecimiento de la población mundial, del crecimiento demográfico, está creciendo a un por medio de 1,7%. O sea, tenemos 1% a más de crecimiento de consumo. Pero hay que estar muy atento en esto porque los países que más consumen café no son los que más crecen su población. En los países que más se crece la población, que están Asia y África, aún tenemos muchas oportunidades para crecer el consumo. Y también es que de todo esto y tenemos todo este crecimiento y los precios, que son estas barritas que tenemos por aquí en verde, ellos se van arriba y abajo. Cuando tenemos mucha producción, los precios acaban por ir para abajo. Porque tenemos las plantaciones, mucha inversión, cuando los precios están buenos, tenemos muchas inversiones y después de 3 años más o menos empezamos a tener la producción y entonces los precios se bajan porque la oferta se queda más, la producción se queda más alta que la demanda. Y con esto entonces seguimos en estos ciclos desde que tuvimos el mercado abierto. Entonces estamos en el mercado libre que se fue en el principio, en el comienzo de los años 90. Entonces, ¿quiénes son las principales orígenes de suministro mundial del café? Acá tenemos entonces lo que era el escenario en 90, 91 y lo que es el escenario del año pasado. Tenemos algunos países que siguen siendo los principales en las dos pizzas, podemos decir así. Pero y por acá tenemos entonces Honduras, Guatemala, México y Colombia, países que pertenecen a CATIE, que están parceros en la CATIE, que estaban por aquí en el CATIE, que estaban por aquí ya en 90, 91. Del año pasado tenemos Colombia sigue por aquí, Honduras sigue por aquí, México sigue por aquí, pero Guatemala se ha sido repasada. Estos entonces son los países hoy, miembros de CATIE, que hacen parte también de este grupo de 10 países más importantes con más grandes proveedores en el café, en toda la cadena. Y vamos a recordar que aquí en 90-91 de 90 y picos millones de sacos de 60 kilos. Hoy día hablamos de prácticamente 180. O sea, el mercado es el doble y entonces hay países que han crecido, como el caso de Brasil, que tenía como 34%, hoy día tiene como 38% de market share, pero tenemos una gran relevancia por aquí de Vietnam,
que tenía como 9% y hoy tiene como 16%. Y tenemos entonces la importancia de otros países. Tenemos, por ejemplo, Costa de Marfil, que tenía como 5% en 90-91 y hoy también no aparece en los 10 principales. Y por aquí vamos a tener a Uganda, además de Perú, que pasa a estar en este grupo y no hacía parte de este grupo hace como 25 años. Entonces, es más o menos el movimiento. Y por aquí entonces tenemos dónde opera Cartier, cuáles son las grandes producciones que tuvimos el año pasado. Entonces, el principal país es Colombia, con la más grande producción. Después tenemos entonces Honduras, México, Perú, Guatemala, que hoy día entonces es el quinto país, y por adelante. Entonces, por aquí es posible mirar y observar todo lo que es la participación y cuál es la producción de café en los países donde Cartier opera actualmente. Y entonces hablando un poco respecto a áreas cosechadas y producción. Podemos mirar que, y examinando por aquí, que estamos hablando desde 93 hasta 2024, más o menos. El área cosechada es más o menos la misma, ha aumentado muy poco y la producción se fue aumentando. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo estamos haciendo todo esto? Esto es por el tema de mucho más grande productividad. Tenemos una productividad que está aumentando muchísimo en muchos países con eficiencias de manejo, con nuevas maneras de plantar. Y entonces esto es el nivel de productividad o la clasificación de productividad que podemos tener en los países. La productividad varía considerablemente entre los países productores de café. Vietnam y Brasil se destacan con rendimientos de 43 y 35 sacos por hectárea, respectivamente, significativamente por encima de todos los demás países productores. Estas diferencias sugieren oportunidades sustanciales para aumentar la producción de café mediante mejoras de productividad, especialmente en países donde los rendimientos permanecen muy por debajo de las mejores prácticas actuales. Sin embargo, las variaciones de rendimiento deben interpretarse considerando las diferencias de los sistemas de producción, las especies de café, el uso de insumos y también los costos de producción. Sabemos que Vietnam es un país que produce principalmente café canéfora, los robustas. En Brasil tenemos los arábicos y los robustas. Entonces tenemos por ahí algunas diferencias para países que están principalmente o primordialmente con arábicos solamente, pero podemos enseñar por aquí India que tiene los dos, Uganda que tiene mucho canéfora también, Indonesia que tiene mucho canéfora. O sea, hay posibilidades o oportunidades para mejorar muchísimo la productividad en nuestros países. Y por aquí entonces, ¿cómo y quién ha ganado más con el tema de aumento total de productividad? Podemos decir que el país que más ganó, que más ha logrado con la diferencia de productividad en las últimas 3 décadas, se fue Brasil, con rendimientos que se incrementaron en más de 22 sacos por hectárea, reflejando grandes avances en tecnología, mecanización y mejoramiento. Honduras, Vietnam, Colombia y Perú también han registrado avances significativos, pero aún con margen para aumentar un poco más. Por el contrario, la productividad se ha estancado o disminuido en Etiopía, Uganda, India, ilustrando los desafíos que plantean los árboles más envejecidos y las presiones climáticas y de inversión limitada. O sea, donde tenemos más problemas con clima, donde tuvimos más problemas de inversiones y estamos con árboles muy antiguos, muy viejos, entonces tenemos más problemas con productividad. Es posible lograr mejoras significativas de productividad, pero estas requieren inversión sostenida en investigación, innovación
servicios de extensión y apoyo a los productores. O sea, el tema no es un tema sencillo, es un tema muy complejo. Y el café de calidad, ¿cómo estamos con el tema de café de calidad? Con los países, en los países que hacen parte del universo, podemos decir así, de CATIE, comparado con Brasil y Vietnam, que son los países más grandes en todo esto. Estos países producen principalmente arábica. Sin embargo, 4 países producen tanto arábica como robusta, que son el caso de México, Ecuador, Nicaragua y Guatemala. Un poquito de robusta ya tienen robusta también. En muchos de los países donde opera el CATIE, el café se vende como una prima de precios debido a su calidad. O sea, estamos hablando de una región con buenísima calidad. Y Panamá se destaca claramente por su café ultra premium. Como todos nosotros sabemos, por ahí tenemos la variedad Geisha, que es originaria de Etiopía, pero perfeccionada en Panamá. Son cafés muy florales y complejos que regularmente lideran los mercados y los precios en las subastas mundiales. Entonces, tenemos los cafés hoy día que son considerados probablemente entre los cafés más caros del mundo. El agro y más. Ya regresamos. Cuando profesionales en medicina veterinaria supervisan la salud de su mascota, previenen que su animal se enferme, manteniendo un ambiente sano y menor riesgo de que transmita enfermedades a su familia. Una mascota saludable tiene el carnet de vacunas y desparasitación al día. Además, recibe atención médico-veterinaria cuando lo necesita. Mascotas, ambiente y personas estamos relacionados. Por eso nos cuidamos como una sola salud. Un mensaje del Gobierno de la República, MINAE, SENASA y el Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica. Continuamos. El agro y más. Gracias por continuar con nosotros a través del programa Emisoras Culturales del ICER a lo largo y ancho de nuestro país. Un fuerte abrazo y un caluroso saludo para los que nos escuchan a través de las 15 grandes del Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica ICER. A través de las redes sociales también un fuerte abrazo y un gran saludo para todos los que nos siguen semana a semana. Recordarles que tenemos a su disposición nuestro número de WhatsApp, el 8306-5747, para cualquier consulta que usted nos quiera hacer sobre el tema de esta semana o sobre cualquier otro tema de su interés. Esta semana conversando sobre el cultivo de café, desafíos y oportunidades de la caficultura, no solo nacional, sino internacional, gracias a la presentación de doña Vanusia Nogueira, quien es la directora ejecutiva de la Organización Internacional del Café. En este segundo segmento vamos a conversar sobre el futuro de la producción de café, cómo afecta el cambio climático y qué alternativas hay para tratar de mitigar los efectos del cambio climático sobre la producción de café. Así que preste mucha atención a este segundo segmento de su programa Agro y Más. El agro y más. Y entonces vamos a hablar un poco respecto al futuro de la producción del café. O sea, cuál es el impacto climático y las inversiones en la producción del café. El cambio climático ya no es un riesgo lejano, es una realidad de hoy. En 2025, el año fue el segundo o el tercero más cálido de los 176 años de registro que se observa dependiendo del conjunto de datos utilizado. La temperatura media global de la superficie alcanzó aproximadamente 1,43 grados centígrados por encima del promedio de 1850 a 1900. Cabe destacar que esto forma parte de una tendencia clara. Los últimos años, 11 años, han sido los 11 más cálidos jamás registrados. Brasil, Vietnam, Colombia, Etiopía e Indonesia experimentaron un promedio de 57 días adicionales por año por encima de los
30 grados centígrados entre 2021 y 2025, según los datos del Climate Center. El cambio climático, la degradación del suelo, el estrés hídrico y la pérdida de biodiversidad son desafíos profundamente interconectados con el café. El aumento de temperaturas, los cambios en áreas aptas para el cultivo del café, las precipitaciones irregulares y los fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes interactúan con suelos degradados, disponibilidad hídrica reducida y paisajes simplificados. Según un estudio de la TecnoServe, Indonesia, Perú, Vietnam y Brasil enfrentan los riesgos más agudos derivados del aumento de temperaturas más allá del rango adecuado para el cultivo de café. Este estudio de TecnoServe se ha sido lanzado el año pasado y acaba de ser adaptado y actualizado y lanzado hace una semana. Exactamente antes de este bootcamp, yo estaba en un webinar donde estábamos explicando un poco respecto a todo este estudio que maneja como los 10 principales países que presentan más vulnerabilidad en este momento. Estamos hablando de 4 países en Latinoamérica, 4 países en África y 2 países en Asia. Si ustedes todavía no han tenido acceso a este estudio está liberado y podemos dar el acceso a todos ustedes si les quieren, porque está un estudio muy interesante respecto a todo lo que es la vulnerabilidad posible y lo que podemos estar impactando. Mirando todo esto, para que podamos tener con las bancas, con el mercado financiero, argumentos reales, técnicos, racionales, para buscar fondos para las inversiones que necesitamos para adaptar a los cambios climáticos. Las estrategias para la mitigación de todo lo que es la vulnerabilidad climática. Tenemos entonces 3 pilares que podemos manejar. El primer de ellos es que el aumento de las temperaturas obliga a los productores a invertir más en sistemas de riego, árboles de sombra, restauración de suelo, sistemas de drenaje y variedades resistentes al clima, aumentando significativamente los costos. Entonces, ese es el tema que estamos manejando mucho dentro de la OIC. Ejemplo de esto es el programa Cosecha Azul, coordinado por la Catholic Relief Service en El Salvador y Nicaragua. Tiene el propósito de restaurar y proteger los recursos hídricos de comunidades cafetaleras. Por acá tenemos el símbolo y tenemos un ejemplo del café, del programa que se llama Café Productor de Agua de Brasil, que está siendo manejado y liderado por el Consejo Nacional del Café, que es el Consejo de las Cooperativas de Productores de Café en Brasil. Este ya es un programa que es considerado una referencia para el mundo. También tenemos como estrategia de mitigación todo el tema de agricultura regenerativa, que CATIE es una de las grandes referencias que tenemos en el mundo, y que varias prácticas de agricultura regenerativa en el cultivo de café se utilizan en los países donde se opera la CATIE. De entre ellas, los sistemas de poda, los sistemas del cultivo de cobertura, la protección de franjas y también las zonas de manejo integrado de nutrientes. En Colombia, por ejemplo, Semicafé ha desarrollado un marco explícito de agricultura regenerativa para café que incluye aumento de biodiversidad, mejora de la salud del suelo, también la protección de calidad del agua, fornecimiento de resistencia climática, soluciones basadas en la naturaleza. Los productores utilizan cada vez más prácticas de conservación del suelo y cultivos de cobertura para reducir la erosión, mejorar la retención del agua y también fortalecer la resiliencia frente a la sequía y el estrés térmico. También, según el estudio de TecnoServe, expandir los sistemas de café bajo sombra y agroforestales puede reducir las temperaturas
Las temperaturas de finca entre 2 y 5 grados centígrados. Reducir las pérdidas de productividad relacionadas con el clima hasta de un 35% y aumentar la captura del carbono. Estrategia para mitigación son las variedades resistentes. Estas variedades, o sea, nuevas variedades resistentes al cambio climático, son muy, muy importantes para todo el sistema de renovación. En esto, desde los años 90, el CATIE inició un programa de mejoramiento y desde entonces ha desarrollado híbridos de cafés resistentes al clima y las enfermedades, utilizando variedades latinoamericanas y silvestres. Estos híbridos han mostrado una productividad un 58% mayor que las variedades convencionales en sistemas agroflorestales y 34% mayor el rendimiento en sistemas a pleno sol. De 100 híbridos desarrollados, se seleccionaron 20, de los cuales los 5 más productivos están siendo multiplicados y distribuidos a los agricultores locales. Su híbrido Nemaya, desarrollado a partir de 2 sesiones de canéfora, tiene resistencia a nematodos y un sistema radicular muy robusto como resultado de los problemas de nemátodos en la región. Otro producto famoso de la colección de CATIE es la variedad de Geisha, reconocida con calificaciones excepcionalmente altas y ya ha batido récords de precios de subastas. Y entonces vamos a hablar un poco respecto a la diversidad genética en café, nuestro mayor activo. Tenemos especies emergentes como los albíricas y sus variedades, y tenemos también las colecciones de germoplasma. CATIE es una de las regiones, una de las colecciones de germoplasma que tenemos en el mundo, asomados a las colecciones clave de Etiopía, Brasil, Colombia, Costa de Marfil, Kenia y otros países como Madagascar, donde tenemos también variedades silvestres de arábicos y también de otras especies. Y tenemos la prioridad de conservación. Existen entonces 2 instituciones internacionales, que es el Crop Trust y también el World Coffee Research, que están haciendo trabajos para financiación en largo plazo, mejora de instalaciones de estos campos y de estas colecciones, y también del tema para la preservación y la construcción de backups, que es muy, muy importante para que tengamos todo esto y que permanezcamos con todas las variedades y todas las posibilidades que podemos necesitar para el futuro a partir de estas bases de datos. Y por aquí entonces vamos a hablar un poco respecto a agricultura regenerativa, que hablamos un poco ya, y también de la economía circular. De hecho, vemos que la agricultura regenerativa como una vía clave, es una vía clave para mejorar el ingreso neto para los productores de café. Según el estudio que se fue hecho por Tecnoserve con GGE Peats y Nestlé, la transición hasta el café regenerativo puede generar beneficios económicos, sociales y ambientales. 30% de aumento de las exportaciones, 64% de aumento del ingreso de los productores, 38% de disminución de las emisiones de carbono por el café. De acuerdo con datos, con estudios de caso que se fueron hechos y analizados en Brasil, Colombia, Etiopía, Honduras, Indonesia, Kenia, Perú, Uganda y Vietnam. Entonces, estamos hablando de mejoras muy importantes que vienen con la agricultura regenerativa. Muchos han dicho en el pasado que esto era mucha inversión y que tenemos que hacer mucha inversión y que después podríamos hasta disminuir la productividad en muchos países. Lo que tenemos hoy son estudios que ya enseñan que no se disminuye, muy por el contrario, vamos a aumentar la productividad, vamos a aumentar el nivel
income, de renta de los productores, y también vamos a ayudar el planeta a se mantener un poco más fresco. Y el tema que tenemos por aquí, del tema de sostenibilidad y también de los temas de economía circular. Del mismo modo, la economía circular puede mejorar la viabilidad económica, la sostenibilidad ambiental y la equidad social en el sector cafetero. En promedio, solo del 5% de la cereza original permanece o está en una taza de café. Esto quiere decir que tenemos como más de 95% de esta cereza ser aprovechada de muchas maneras. Además de esto, podemos estar aprovechando todo lo que es la basura. O sea, tenemos muchas oportunidades para eliminar la emisión y también generar otras posibilidades. La OIC está con un proceso, tiene por aquí, estas son dos bases que tenemos. Tenemos una base de datos que soporta todo lo que son proyectos de sostenibilidad en el mundo. Hoy día tenemos cadastrados por ahí 480 proyectos de sostenibilidad. Si quieren accesar en esto, hay el acceso, que es un acceso gratuito a través del sitio de la internet de la OIC, y entonces van a poder mirar todo lo que son los proyectos de sostenibilidad que tenemos en el mundo. Si usted tiene proyectos que aún no están en esta base y les gustaría incluir en esta base, por favor, contacten nosotros, porque vamos a hacer todo un cadastro y mirar cómo lo hacemos para actualizar su proyecto en esta base. ¿Qué es interesante en esto? Es compartir las posibilidades, compartir las ideas, servir de inspiración para muchos y también para ayudar en la búsqueda por fondos y financiación para nuevos proyectos o para la continuidad de los proyectos. Muchos de los proyectos, cuando empecé acá, hace como 4 años que empecé acá en la OIC, muchos decían a mí, Vanusia, tenemos muchos proyectos pilotos en muchos sitios en el mundo, pero tenemos que hacer escala, tenemos que escalar esto, tenemos que multiplicar estos proyectos. Sabemos que las realidades son muy, muy distintas, de país para país, de región para región, pero por lo menos tener una base que sirva de inspiración, mismo que no podemos replicar completamente el labor que se ha hecho, el proyecto así como se hizo en una parte del mundo, en el oeste del mundo, por lo menos vamos a poder tener una inspiración y una guía para seguir y para estarnos en conjunto haciendo proyectos que van a mejorar la sostenibilidad. Al mismo tiempo tenemos una base de datos que es un centro para economía circular en café, que es el C4SEC que llamamos, que también tiene una base de datos específica, donde también tenemos miembros que quieren compartir, y por aquí tenemos muchos investigadores. Tenemos a Zamorano, por ejemplo, como uno de los que estoy me acordando en este momento, que es uno de los miembros por allí. Embrapa de Brasil va a entrar como miembro ahorita en un mes más o menos. Tenemos muchos, tenemos como más o menos 100 miembros en este momento que están trabajando en conjunto para compartir sus soluciones y compartir, y aquí no hablamos solamente de soluciones para la producción, pero para toda la cadena de suministro. Entonces tenemos también empresas que son la industria, las empresas de cápsulas, por ejemplo, y todo lo que podemos hacer con las cápsulas, que hoy día es toda una discusión que hay en el mundo. O sea, hay de todo, y también es un proceso extremadamente democrático para que sea compartido con todos. Si usted tiene interés en hacer parte de todo esto, por favor, entre también en contacto con nosotros, porque podemos administrar la entrada, su participación en todas las discusiones que estamos haciendo respecto a circularidad. Y entonces vamos a hablar un poco respecto a los ingresos dignos y prósperos. Por aquí, entonces, hablamos, porque cuando hablamos de sostenibilidad, cuando hablamos de circularidad, siempre estamos buscando maneras de
aumentar los ingresos de los productores también. Esto es muy importante para nosotros. Y aumentar este ingreso y estar en todo esto es una condición fundamental para que tengamos un sector que sea efectivamente sostenible, resiliente y competitivo, y especialmente en países en los cuales la producción está dominada por pequeños productores, quizás todos los países. Aquí me gustaría aclarar que muchos creen que en Brasil solo tenemos grandes productores, pero no es el caso. 70% de los productores de Brasil también hacen parte de la economía familiar. Son productores familiares, como le llamamos en Brasil y en muchos de nuestros países también. Entonces, siempre estamos hablando de una caficultura que va a estar muy focalizada en pequeños productores en todo el mundo. Tenemos entonces el Grupo Operativo Público-Privado del Café, que tiene un mandato claro de los miembros de la OIC para trabajar la mejor de los ingresos dignos y prósperos para los productores. No queremos tener solamente ingreso digno, lo que sea para vivir. Queremos que los productores sean prósperos. Y esto es muy importante, principalmente si queremos mantener las nuevas generaciones con nosotros en el campo. Los jóvenes quieren trabajar, pueden querer trabajar, querer estar con nosotros con mucha tecnología, con mucha innovación, pero también con ingresos. Si no hay ingresos, sus padres no van a querer que ellos se queden por ahí y se van a las ciudades y se van a otras actividades. Y ellos propios van a querer estar en las ciudades y en otras actividades y no estar en el campo haciendo el seguimiento de las plantaciones. Y entonces podemos poner en riesgo lo que es el principio, el suministro de la cadena, o sea, todo lo que vamos a tener para esta cadena para el futuro. Entonces, con este grupo operativo hemos trabajado muchos estudios. Por aquí tenemos ejemplos, por ejemplo, el estudio que hicimos en México y también todos los temas de vulnerabilidad estructural que tenemos. Trabajamos con empresas y gobiernos. Este es un grupo realmente público-privado. Tenemos los gobiernos, tenemos las trades, tenemos la industria, todos trabajando en conjunto para identificar y apoyar iniciativas que ayuden a los productores a proteger sus ingresos actuales y incrementos en el futuro. Esto es un tema que estamos mirando siempre con temas que van desde la renovación de las plantaciones con variedades que sean más resilientes a todo el cambio climático, también para el manejo de las prácticas de manejo en el campo, para aumentar la productividad y todo lo que podemos utilizar de innovación y también de tecnología en el campo, porque sí, ya hay mucha cosa que podemos hacer con mucha tecnología. Entonces, para todos los países que a ellos les gusta, aquí tenemos solamente un ejemplo que es México, pero tenemos, y voy a hablar en muchos momentos de otros ejemplos, tenemos muchos ejemplos de países que han pedido a nosotros que les gustaría estar trabajando sobre esto y estamos haciendo el seguimiento a través del grupo operativo con Costa Rica, con El Salvador, con todo el grupo de Promecafé en general. Sé que nuestros amigos de Promecafé están con nosotros por aquí también. Y entonces tenemos todos estos países, Honduras, con muchos proyectos también, Perú. Entonces estamos haciendo muchos proyectos con todos ellos para que tengamos entonces maneras de diversificar, de incrementar el ingreso digno, tanto en el campo como también con servicios ambientales y circularidad, como algunos de los temas que varían, como ya he dicho, varían de región para región, de país para país. El agro y más. Ya regresamos. Señor productor, cumplir con los límites máximos de residuos de plaguicidas es una buena práctica agrícola. El Servicio Fitosanitario del Estado realiza muestreos y análisis de residuos de plaguicidas en vegetales que se producen en el país y en los que se importan, con el objetivo de proteger la salud de los consumidores. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos.
Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería. La carne de res es más que bistec. En sus parrilladas y cualquier receta busque cortes delgados, cortes gruesos, con grasita o sin grasita. Hay para todos los gustos. Pero si busca calidad, busque carne de res de Costa Rica. Continuamos, el agro y más. Reiterar el saludo y el agradecimiento a usted que nos sigue a través de la radio, a través de la televisión, a través de las redes sociales, que utiliza esos espacios tal vez libres, la comodidad de su hogar, tal vez si viene en carretera para capacitarse e informarse con nosotros. Esta semana conversando sobre un tema muy importante como es el cultivo de café, las posibles afectaciones de lo que es el cambio climático, el fenómeno Niño también, y bueno, conociendo los desafíos y oportunidades de la caficultura a nivel internacional. En este tercer y último segmento vamos a conversar un poquito sobre eso, sobre esos escenarios futuros en aspectos de comercialización, cuáles son las oportunidades que existen para un cultivo que es de tanta importancia para nuestro país y por supuesto también para nuestra región. El agro y más. Y entonces vamos a manejar el tema de producción potencial y escenarios futuros. Aquí entonces tenemos un cambio, que me gustaría enseñar por aquí, un cambio de las dinámicas regionales de las exportaciones mundiales de café. Podemos mirar que si volvemos a los años 70, teníamos Sudamérica, siempre un gran proveedor de café para el mundo. Después teníamos África, que ha bajado de productividad y de exportaciones mundiales, mientras tuvimos una Asia y Oceanía que ha crecido muchísimo y una Centroamérica que ha se quedado un poco más constante, pero ha bajado también su producción y su exportación, principalmente a partir de los años 2000. Y a partir de hace como 2 o 3 años, ha perdido la tercera posición en este market share para África. O sea, estamos disminuyendo lo que estamos ofertando al mundo, lo que estamos exportando de Centroamérica y México para el mundo. Me gustaría estar focalizando esto para ustedes. Sé que algunos de los países, principalmente en Centroamérica, se han focalizado mucho en tener mucha calidad y están siguiendo mucho, haciendo un seguimiento de una estrategia teniendo como referencia, por ejemplo, a Panamá, buscando por la calidad y no exactamente por la cantidad, y están añadiendo mucho valor. Pero en el total de la región como exportaciones han caído a la 4ª posición si hablamos de las regiones. Entonces, estas tendencias sugieren que África está experimentando en este momento una recuperación gradual de su participación en las exportaciones mundiales durante esta última década, mientras América Central y México continúan en declive gradual a largo plazo desde los años 2000, desde el principio del siglo. Entonces, vamos a hablar aquí respecto a 2 estrategias nacionales que tienen objetivos muy ambiciosos y eficiencias reales. Y entonces, Etiopía y Uganda explican por qué tenemos este aumento gradual de África en el market share internacional. Estos 2 países han creado estrategias y han definido estrategias muy específicas de su producción, y no solamente con cantidad, pero también con calidad. En el caso de Etiopía, ellos han adoptado la estrategia integral del café etíope que empezó en 2019 y tiene planes hasta 2033. Y en el caso de Uganda, ellos hicieron la hoja de ruta del café de Uganda, que tiene el reto de tener el objetivo de tener 20 millones de bolsas, sacos de 60 kilos
hasta 2030. Están un poco por abajo, ya deberían estar como unas millones este año, están cerrando la cosecha de este año con 7,6 millones, pero esto está abajo, pero siguen buscando por las bolsas y están alimentando mucho todo lo que es el desarrollo de la región y están focalizando mucho en mucha inversión, haciendo en los dos casos muchas nuevas plantaciones con variedades resilientes. En el caso de Uganda, más focalizada en la robusta. En el caso de Etiopía, los arábicos, con árboles nuevos, rejuvenecidos, que comienzan a tener frutos a partir de este año. Etiopía ha tenido la más grande zafra y la más grande exportación de hace muchos años en el año pasado. Un tema que es interesante hablar aquí es que Etiopía tiene también un consumo muy grande interno. De los países productores de café, Etiopía es el país que más consume proporcionalmente a su producción. Más o menos 50% de lo que produce Etiopía se queda hoy día internamente en el país para el consumo interno. Y el otro país que consume muchísimo del café que produce es Brasil, que consume más o menos una tercera parte de lo que produce y consume internamente en Brasil. Pero acá tenemos entonces estos dos países que van a justificar y a enseñar a nosotros que con estrategia mucho bien diseñada y muy bien planificada, sí se crece la producción, se aumenta la participación y están llevando a todo el continente a subir gradualmente su participación en la producción mundial. Bueno, aquí entonces hablar un poquito respecto a los escenarios futuros, el ciclo de alza y también de caída. Existe una relación positiva entre los precios altos del café y el área cultivada con café. Sin embargo, la relación se produce con el retraso de tiempo, con retraso de tiempo significativo, como ya hablamos en el comienzo. Los productores necesitan garantías de que los precios se mantendrán o aumentarán antes de invertir en la expansión de sus áreas de cultivo de café. El área cosechada aumentó un 17,6% entre 2011 y 2018. Y entonces tenemos una variedad muy interesante con todos los precios. Los precios sí quedaron muy altos. En naranja o rojo, no sé qué color están mirando ustedes, tenemos el precio combinado, que es el precio que logramos publicar todos los días por la OIC. Estos precios sí quedaron muy altos y tuvimos el récord nominal de los precios el año pasado, en febrero del año pasado. A partir de ahí, muchos se quedaron aumentando los precios y se quedaron invirtiendo y motivados a invertir mucho más. En estos ciclos, los ciclos altistas y bajistas son una característica desafortunada, pero común en los mercados de productos básicos, las commodities, donde incluimos el café. Mitigar su impacto es esencial para los millones de caficultores cuyo sustento depende del sector. Durante los periodos de precios altos, los productores pueden verse incentivados a invertir en nuevas plantaciones de café, partiendo de la suposición de que las condiciones favorables del mercado existirán. Sin embargo, para que estos árboles alcancen su plena producción, los precios de mercado a menudo se han bajado. ¿Y qué podemos hacer nosotros para disminuir esto? Para disminuir este ciclos o estas olas, tenemos que estar con mercados muy transparentes y trabajar muchísimo bien los datos para intentar disminuir la especulación. Y también debemos estar todo el tiempo buscando un sector sostenible y mejoras en el consumo. Y que estamos haciendo y toda nuestra vida en el día a día, también tenemos todo lo que son las medidas que
que están vinculadas a los aranceles o medidas que no están vinculadas a los aranceles, que son un desafío muy grande para nosotros. Tenemos en este momento todos los temas involucrando a Estados Unidos, por ejemplo, donde estamos por ahí un poco días mirando nuevas ideas para aranceles y que van a estar influenciando a algunos países y otros no. Por aquí quedamos, por ejemplo, con un ejemplo que es para el Mercosur, que no hace mucho, no está mucho en el alcance de la CATIE, que estamos por ahí, que involucra mucho a Brasil, entonces indirectamente va a involucrar a todos los países, que es el tema que en 5 años vamos a tener todos los aranceles para cafés tostados, solubles y preparaciones que van a salir de una tarifa actual, un arancel actual para 0. Esto se va a quedar en una cronología de 5 años. Pero, por otro, tenemos lo que es la IUDR, que todos nosotros estamos hablando todo el tiempo, que todo el tema de deforestación. Tenemos también la debida diligencia corporativa a través del CS3D y también los análisis de trabajo forzoso, informes de sostenibilidad, además de todo que ya tenemos hace algún tiempo relacionados a límites máximos de residuos, restricciones de plaguicidas y todo esto. Entonces, tenemos un montón de regulaciones que tenemos que manejar para que tengamos acceso a estos mercados. La OIC tiene trabajado muchísimo con todos estos temas de las barreras, intentar entender lo mejor posible y explicar lo más pronto posible y lo mejor posible para los países y comunidades consumidoras cuáles son los desafíos y los problemas, los grandes desafíos y grandes problemas que tenemos para implantar todo esto. Entonces, estamos en constante diálogo con todos ellos. La Unión Europea es uno de los miembros de la OIC y estamos todo el tiempo en diálogo con ellos para intentar buscar maneras de simplificar las cosas y de enseñar a ellos en una discusión y un diálogo muy maduro todo lo que podemos hacer para buscar que nadie se quede sin café, porque esto es lo que nadie quiere. Y entonces tenemos por aquí más un poco respecto a ayudar, como el tiempo ya está casi terminando. Aquí el tema de ayudar creo que ya estamos hablando muchísimo, todos están muy involucrados con todo lo que dice respecto a las regulaciones y cómo estamos hablando de ventajas y desventajas para desafíos reales para todo esto. Tenemos con ellos los desafíos que son las certificaciones en sí o todo el cumplimiento de todo lo que es los riesgos de cumplimiento no solamente de las trazabilidades, como también todo el cumplimiento de la legalidad que nos pide la IUDR. Por otro lado, con las certificaciones y con todo esto, vamos a estar preparados para un mercado más premium, más especializado, donde podremos tener acceso a otros mercados. Vamos a hablar un poco de cosas buenas que son las tendencias de consumo. Y tenemos entonces el cambio, con el cambio climático tenemos muchos desafíos, ¿sí? Bien, tenemos las tendencias de consumo, que es la demanda que crece. Como ya hablé en el principio, crece más que la población. Y por aquí entonces hay lo que tenemos como los países que más consumen café en nuestros días, ¿sí? Y el tamaño de la burbuja indica el volumen del consumo en miles de sacos de 60 kilos. Entonces estamos por ahí con Estados Unidos, que sabemos es el más grande consumidor. Después tenemos Brasil. Aquí tenemos los países que tienen una buena cantidad de consumo, pero son países maduros en este consumo que no están más aumentando tanto el consumo del café. Y entonces lo más grande por aquí es Indonesia, que está creciendo a casi 12%, como a 12% más o menos al año el consumo de café. Y entonces tenemos los más grandes de todos, que son entonces los países del Golfo, China,
y también Arabia Saudita. Son países que están creciendo muchísimo todo lo que es el consumo de café. Claro que tenemos que tener en cuenta que estos países parten de una base muy pequeña y están aumentando muchísimo el consumo que van a hacer y tienen entonces un mercado aún muy abierto. Además de China, me gustaría hablar aquí un poco respecto a los otros países de Asia. Tenemos un consumo que sigue creciendo muchísimo, que son los países que llamamos de los países emergentes en consumo. También el consumo sigue creciendo mucho en Vietnam, en Filipinas, en India, en Tailandia, o sea, Singapur. O sea, tenemos muchos países en aquella región donde la gente está experimentando, probando el café y está así quedando muy contento con esto, lo que es muy interesante para nosotros. Entonces, otra vez tenemos el tema de las ofertas y precios, solo para siempre estar trayendo que tenemos esta tendencia y que podemos con el niño en este momento que estamos por ahí hablando, que podemos tener una tendencia muy fuerte del niño en los próximos meses hasta el próximo año, que puede otra vez bajar el tema de la oferta que vamos a tener, pero en este momento tenemos que buscar y mirar qué vamos a tener. Y por aquí entonces tenemos lo que se fueron los precios, que ya hablamos también, lo que se fueron los precios que subieron, bajaron otra vez y subieron muchísimo hasta tener el récord en febrero del año pasado. En este momento tenemos los precios cayendo un poquito, como todos que hacen seguimiento del mercado lo saben. Y el punto que tenemos en este momento es que el último año no tuvimos eventos tan severos en clima. Entonces, con esto hay una expectativa de una oferta más grande. Tuvimos, por ejemplo, una cosecha muy interesante en Colombia, en Honduras, en Vietnam. En este momento estamos en el momento de la cosecha en Brasil y se espera que se haga, que Brasil tenga una cosecha bien interesante este año. Y con esto, entonces, los precios sí quedan un poco más presionados para abajo. Aquí, entonces, tanto los precios de los robustas como de los arábicos en general, que entonces están todos dos en este momento en un movimiento que es de caída, porque por temas de Colombia, Honduras, Brasil y también Etiopía, y para los robustas o los canéforas, Vietnam, Brasil también, y también el tema de Uganda. Entonces, con esto tenemos todo este grupo de precios por aquí. Los nuevos consumidores, para terminar, ya estoy terminando. Tenemos por aquí entonces tendencias distintas para tipos distintos de consumidores. Muy bueno que estamos alimentando a los consumidores, pero tenemos por aquí un crecimiento estructural sostenido, tenemos sensibilidad al precio y tenemos también una incorporación masiva de los atributos del café de especialidad. Todo esto involucrado que estamos trabajando. Y tenemos entonces la diferenciación por origen. Se otorga cada vez mayor valor a microlotes, orígenes únicos, métodos de procesamiento y variedades específicas. Ya hablé en algunos momentos, por ejemplo, con el dado y el ejemplo del geisha. Una iniciativa o una campaña a través de la OIC que se llama Café es parte de la solución. Entonces estamos utilizando con esta iniciativa todas las medias sociales que tenemos y todos los links con parcerías que tenemos en el mundo, enseñar a todos, principalmente a los consumidores, que nosotros como sector somos parte de la solución, no somos partes del problema. Y por aquí yo invito otra vez a todos ustedes, si tienen ejemplos que les gustaría estar enseñando en las medias sociales, estamos poniendo un ejemplo por semana. Hicimos con casi 30 casos del mundo y estamos enseñando a todos cómo hacer una cosa distinta y cómo hacemos parte de una solución para el medio ambiente, para el social en el campo y también toda la parte económica.
no solamente en el campo, como también en todo lo que es respecto a lo que es el consumo de café en general. Ser parte de la solución, aquí entonces tenemos algunos ejemplos en Honduras y también en otros países que estamos trabajando en general y haciendo trabajos que van desde la educación, como también la implementación de agricultura regenerativa y también proyectos que van a manejar temas en general de café y que son parte de una solución que podemos replicar en el mundo y duplicar en el mundo. Por aquí entonces tenemos algunos ejemplos, como yo ya he dicho, voy a disponibilizar presentación y entonces ustedes pueden mirar todos los detalles de estos proyectos, que por aquí tenemos un ejemplo de Colombia, otro de Honduras, otro de Perú. Como ya estoy prácticamente sin voz, quiero invitar a ustedes a escanear este QR code para poder involucrarse y comunicar con nuestro equipo que está manejando todos los temas de los casos que estamos disponibilizando y que sirvan de inspiración para todo el mundo, no solamente para el café, como para el agro en general y también para la industria de consumo de bebidas en general. Entonces, junto a nosotros, esta es una invitación que tenemos a todos ustedes. Muchísimas gracias. Amigos, el agradecimiento a ustedes por estar con nosotros en este su programa agropecuario y por supuesto el agradecimiento al CATIE y a la presentación de la señora Vanucia Nogueira, quien es la directora ejecutiva de la Organización Internacional del Café, quien nos proporcionó esta importante información y esta, ¿qué podemos decir?, esta mirada al concepto y a la situación actual de la caficultura en el mundo. Tema importantísimo, siempre recalcando que un productor bien informado es el que toma las mejores decisiones y el que se mantiene bien informado puede hacer que su sistema productivo sea más resiliente a distintos desafíos que se presentan a nivel externo. El agradecimiento profundo a ustedes que nos acompañaron esta semana. Me despido, su amigo y servidor, el ingeniero Víctor Rivera, esperando que nos podamos ver y escuchar la próxima semana, si Dios lo permite. Hasta pronto.